Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Disculpen, quería empezar el programa contento, pero la verdad es que viniendo acá vi de lejos a un amigo del viejo barrio, o ex amigo, con el que ya no me hablo por una pelea que tuvimos hace un tiempo, en la época del colegio. Debe haber sido una pelea tonta porque ya ni me acuerdo la razón por la que discutimos. Pero bueno, eso ya pasó. Es momento de hacer el programa, así que sigamos. ¿Ya han visto mi polo, no? Como sabemos, estas fechas son muy importantes para cada peruana y peruano. Son fiestas patrias y tenemos la oportunidad de ser mejores ciudadanas y ciudadanos y así aportar a nuestro amado Perú. Lo que necesitamos es convertirnos en la mejor versión de nosotras y nosotros mismos para construir ese país que todos queremos y merecemos. ¿Qué? ¿Cómo lo conseguimos? Pues no pasándonos la luz roja, pagando nuestros impuestos, respetando a los demás en las calles. Las peruanas y peruanos podemos lograr cosas importantes. Si no, por poner un ejemplo, miren los éxitos deportivos que hemos tenido en los últimos años. En el 2018 fuimos al Mundial de Rusia, después de más de 3 décadas de ausencia. ¿Y qué me dicen de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos? Fue toda una proeza organizarlos. Y las delegaciones peruanas nos mostraron todo el esfuerzo que hacen para salir adelante y estuvieron a la altura, ¿no? Un orgullo realmente. Pero a veces no todo es orgullo en el deporte. Me acabo de acordar de mis compañeros de clase, a los cuales extraño. Con ellos jugábamos básquet, también partidos de fútbol y algunas veces se desataban pequeñas grescas, en las que nuestros profesores y papás tenían que intervenir. Algunos se pelearon para jamás volver a hablarse. ¡Ah! Me acabo de acordar que esa fue la razón por la que me peleé con el amigo que vi hace un rato. ¡Claro! Fue un evento deportivo interescolar. ¡Qué tontería habernos peleado! ¿Por qué pasará eso en el deporte, no? ¿Cuál es realmente el problema? ¿Por qué nos ponemos tan violentos si después de todo es solamente un juego? Me gustaría saber un poco más sobre por qué tenemos esos comportamientos y cómo podemos hacer para que todos los deportes se conviertan en un motivo de alegría y no de pelea. Hola, profesora. Hola, Jonathan. ¿Por qué el gesto de preocupación? Les contaba a las chicas y chicos sobre una pelea que tuve hace unos años con un amigo que iba a otro colegio. Nos peleamos en un interescolar deportivo, cuando cada uno le hacía barra a su equipo. Una lástima que hayas perdido una amistad y se haya manchado un evento deportivo con violencia. Siempre hay que prevenir esos actos en las canchas y en las barras. Eso nos hace mejores ciudadanas y ciudadanos. Justo hablaba de eso hace poco, a raíz de Fiestas Patrias y el Bicentenario. ¿Y cómo podemos ser mejores peruanas y peruanos? La violencia en el deporte es un problema social, pues como grupo de personas, como sociedad, nos separa. Y eso no debe ocurrir. El deporte debe ser una práctica física que genere interés y entusiasmo, donde la gente vaya a apreciar un juego limpio y pasar un grato momento junto a la familia y amigos, nada más. Porque cuando no es así, ¿quién pierde? Todas las personas y el mismísimo deporte, ¿no? Porque la gente ya no va a esos eventos por temor a ser atacados. ¿Tú crees que nos habríamos demorado tanto en regresar a un mundial de fútbol si más gente hubiera llenado los estadios durante los años de ausencia? Puede que no, porque con la asistencia se recauda dinero. Y con eso el fútbol o cualquier otro deporte crece. La violencia en el deporte nos ha perjudicado mucho, profesora. Hay que desaparecerla. Pienso igual. Pero, ¿por qué existe? Te propongo algo. Desde nuestra área de comunicación, abordaremos el tema leyendo algunos textos que nos permitan comprender mejor por qué se dan actos violentos en el fútbol. Perfecto, yo estoy listo. Iniciaremos hoy presentando una situación que nos permita contextualizar lo que pasa con el fútbol en nuestro país. Déjame buscar un texto. ¿Me ayudas leyendo, Jonathan? Por supuesto. Comienzo.
Cada vez que el equipo de fútbol preferido de Martín juega de local, él no puede ni asomarse fuera de casa, porque corre el riesgo de ser víctima de la violencia que podría desatarse por el enfrentamiento entre las barras. Este tipo de violencia, sin embargo, no se da solo cuando dos equipos rivales se enfrentan. También ocurre en su colegio y en su barrio. Son varias las veces en que los equipos se han agredido por algún desacuerdo. Su colegio no participa en actividades deportivas por una situación parecida. Como contraste a todo esto, Martín fue testigo de una fiesta deportiva ejemplar, vivida en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Así que, cuando llegó a clase, le comentó este contraste a su tutora. A ella le interesaron las reflexiones de Martín, así que lo sugirió como tema de conversación en clase. Casi todos tenían la misma impresión que tenía él, y todos querían volver a participar de eventos deportivos entre instituciones educativas. Pero la preocupación de que sucedan situaciones de agresiones o violencia física y verbal persiste. La profesora pidió propuestas frente a esta situación. La propuesta con la que todos estaban de acuerdo fue organizar un evento multideportivo que incluya a otros colegios y a personas de la comunidad. Como verás, eso pasa en muchas de las escuelas de nuestro país, así como en los clubes profesionales de fútbol, básquet y otros deportes. ¿Por qué crees que las personas se comportan así cuando juega su equipo favorito? Me parece que se debe a que quieren que su equipo gane, profesora. A nadie le gusta perder. Eso no justifica que busquemos maltratar a quienes son hinchas de otro equipo. Dejarse llevar por esos impulsos de odio es absurdo y es propio de personas que en el fondo son débiles, porque no se pueden controlar. Esta situación que se presenta en el colegio de Martín también se podría haber presentado en tu colegio o en tu localidad. Debemos plantear una alternativa de solución a este problema social. Es una tarea de todos porque a todas y todos nos perjudica. En las escuelas, barrios, en todo ámbito. Para eso debemos responder a estas interrogantes. Escuchen en casa. ¿Existen o han existido situaciones de violencia en la práctica del deporte en tu escuela o comunidad? ¿De qué manera podemos fomentar el deporte sin violencia? Es importante reflexionar acerca de estas preguntas, ya que las respuestas nos ayudarán a construir una mejor convivencia deportiva. ¿Y cuál será la ruta, profesora? Ya que debemos conocer más sobre la problemática, vamos a empezar hoy con la lectura de un texto llamado Causas de la violencia en el fútbol peruano. En el próximo programa se seguirá con deporte, cultura, recreación, niñez y adolescencia. La lectura y comprensión de los textos servirá para ayudarnos a comprender detalles de esta temática que quizás no están tan claros. Empecemos con la lectura del texto. Posibles causas de la violencia en el fútbol. Es una adaptación del texto de Arbocó y O'Brien, publicado en el 2012. Vayan por su material de trabajo en casa para que hagan sus apuntes de las ideas principales y palabras o expresiones cuyo significado desconozcan. Antes de empezar a leer, vamos a anticipar el tema de la lectura a partir del título. Es algo así como predecir el tema del texto analizando el título, ¿no? Eso mismo, y nuestro título dice, Posibles causas de la violencia en el fútbol peruano. ¿De qué podría tratar el texto? Fácil. El tema que trataremos en esta clase es la violencia en el fútbol. Bien, vamos a leer el texto en dos partes para poder discutir algunas ideas. ¿Listas y listos en casa? Empecemos. Es difícil separar muchas veces la paja del trigo. Pero llegado a este punto, debemos especificar que en las tribunas populares
Existen también los hinchas y líderes de barras organizadas que simplemente buscan crear un clima de celebración por el espectáculo deportivo y trabajan de manera organizada con las dirigencias deportivas y la policía con el fin de evitar actos delincuenciales como robos o agresiones. Así pues, debemos diferenciarlos de los pseudo-barristas, quienes suelen saltar los códigos de seguridad y el buen comportamiento, tanto fuera como dentro de la tribuna, y bajo pretexto de un partido dan rienda suelta a su comportamiento disocial. Me ha dejado un poco pensativo la lectura y a la vez triste. O sea, es una realidad eso de que hay dos tipos de hinchas, los que van a alentar a su equipo y los que solo van a causar desorden y caos, a quienes llama el autor pseudo-barristas. Nunca había escuchado esa palabra, pero por el contexto, como ya aprendimos en programas pasados, lo pude inferir. Es bueno que en un texto así nos deje pensativos. Pensar sobre los problemas que ocurren en la sociedad nos sirve para reflexionar sobre nuestro comportamiento y sobre lo que debemos mejorar como personas. Recuerden, nuestras reflexiones son insumos para elaborar planes de mejora. Así que atentas y atentos con sus apuntes. ¿Te parece si identificamos la idea principal de esta primera parte? Sí, creo que la tengo. Antes que nada, he utilizado dos de mis colores favoritos en mis apuntes. El rojo para resaltar las palabras que no conozco y el verde para indicar la idea principal. ¡Qué buena organización! Antes de que empieces con tu explicación, quiero recordarles en casa que la idea principal es aquella que resume el tema de un párrafo. Gracias por la acotación, profesora. Entonces, la idea principal de esta primera parte es: existen dos tipos de barristas, quienes respetan los códigos de seguridad y van a alentar a su equipo, y quienes no lo respetan y fomentan el caos y el desorden. A estos últimos se les llama pseudo-barristas. Muy bien. Fíjense en casa que la idea principal no ha sido extraída literalmente o igualita del texto, sino que ha sido construida por las propias palabras de Jonathan. ¿Y eso está mal? Para nada. Es una forma válida de expresar la idea principal. También veo que has marcado en rojo dos palabras, pseudo-barristas y disocial. Así es, los pseudo-barristas serían los malos, ¿verdad? Pues el autor menciona que son los que no respetan los códigos de seguridad. En otras palabras, los que se dejan llevar por sus impulsos, o los débiles, como usted mencionó hace poco. Y disocial entiendo que es un tipo de comportamiento negativo, pues se le atribuye a estos pseudo-barristas. Acabas de inferir los significados por contexto, sin recurrir al diccionario. Es una forma de averiguar significados. ¿Lo recuerdas? Otra forma de hacerlo era analizando la estructura interna de la palabra, es decir, desarticulando cada una de sus partes. Vamos a recordarlo. Tenemos la palabra que está compuesta por dos elementos. Pero si yo no conozco el significado de pseudo, ¿cómo podría ser en ese caso? Antes que me responda, vámonos a una pausa para tomar aire y regresamos rapidísimo. Bienvenidas a todas y todos de regreso. Antes de la pausa, pregunté qué podría hacer si no conozco el significado de la palabra pseudo. Y yo te respondo. En este caso particular, si vamos a necesitar consultar el diccionario o alguna persona que puede ser nuestra profesora o profesor, o algún integrante de la familia, yo los voy a ayudar esta vez. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pseudo significa falso. Es un prefijo, es decir, una pequeña palabra que encontrarán, en este caso, siempre antes de sustantivos. Va pegado a ellos
y nunca lo van a encontrar solo. Miren los ejemplos. Profesora, entonces puedo decir pseudocelular a un celular muy malo que casi no cumple sus funciones, o pseudoamigo a una persona falsa o que no es mi amigo de verdad. ¿Ya lo entiendes? Pseudo, en este caso, acompaña la palabra barrista, que se refiere al hincha de un equipo. Estos dos elementos unidos dan como resultado pseudobarrista, que significa falso barrista o falso hincha. ¡Qué roche ser un pseudobarrista! Y ahora disocial. No conozco el significado de la palabra di. También, según el diccionario de la Real Academia Española, di indica oposición, contrariedad. Es otro prefijo. Miren el ejemplo más abajo. Di, en este caso, acompaña la palabra social. Estos dos elementos unidos dan como resultado disocial, que se refiere a comportamientos que atentan contra las personas, es decir, contra la sociedad. Quedó súper claro. Voy a anotarlo en mis apuntes. Ustedes también, chicas y chicos, no lo olviden. Ahora leeré la segunda parte del texto. Existen algunos pseudobarristas con manifestaciones psicopatológicas claras. Personajes con nulo control de impulsos y conducta disocial con problemas internos como violencia y adicciones. Esto da pie a que muchas veces la barra sea un pretexto para dar rienda suelta a sus odios, resentimientos, frustraciones y deseo de venganza. Entonces la tribuna y el estadio se convierte en un espacio donde existe la posibilidad simbólica de matar al otro, por la fuerza superior que le brinda la barra, anonimato y cantidad de personas. Para el psicoanálisis, al no tratarse de una muerte real, puede renovarse simbólicamente en cada enfrentamiento, y cada semana se repiten las mismas historias, aunque, como sabemos, el nivel de violencia va siempre en aumento. En esa lógica, ante una afrenta recibida, no podemos sino responder con la misma intensidad o con mayor nivel de violencia, la de nunca acabar. Muy duro, ¿no? Da mucha pena. ¿Por qué? Cuéntame. Muchos barristas tienen problemas familiares o atraviesan frustraciones, amarguras y depresión. Entonces, llegar al estadio significa para ellos desfogar todo eso. Debe ser muy feo. Estas personas deben buscar liberar todo ello con un especialista, ¿no cree? O confiarle sus problemas a una persona de confianza, un amigo, un familiar. El deporte también es muy útil para sacar lo que llevamos adentro. Todos tenemos problemas y no por eso le vamos a hacer un mal a alguien. Sigamos. La idea principal de esta segunda parte es: los pseudobarristas atravesarían problemas de violencia y las tribunas son espacios donde podrían desfogar toda su frustración. Y he marcado en rojo dos palabras de las que dudo: anonimato y afrenta. ¿Por qué se dice que la barra es el espacio ideal para que los pseudobarristas desfoguen toda su frustración? Porque en la tribuna hay muchísimas personas y es muy difícil que alguien descubra sus actos violentos. Se sienten como protegidos, como que nunca van a ser descubiertos, o en todo caso sería muy difícil. Podemos inferir o deducir qué significa anonimato entonces. Significa cuando estás escondido, oculto, y nadie sabe quién eres. Tiene relación con la palabra anónimo, cuando se desconoce quién está detrás de una acción. Como esas obras literarias de origen anónimo. Veamos en el diccionario. ¡Acertamos! ¿Lo acertaron también todas y todos en casa? Bien, ahora saquemos por contexto el significado de la palabra afrenta. Creo que una afrenta es un ataque o algo parecido, porque en la oración anterior mencionan que la violencia va en aumento. Y cuando recibimos la afrenta, se responde con la misma intensidad o con mayor nivel de violencia. Estuviste muy cerca, Jonathan. Anótalo para que no lo olvides. Anotado y memorizado. Muy importante el tema de hoy, profesora. La competencia deportiva debe ser una fiesta en la que reine la confraternidad y el espíritu deportivo, donde nuestro principal competidor
seamos nosotros mismos, tratando de mejorar cada día y ser mejores deportistas. Alegrarnos cuando ganamos y saber reconocer el triunfo del otro cuando perdemos. Entender que siempre habrá una nueva oportunidad para seguir demostrando nuestros progresos. ¡Grandes palabras, profesora! ¡Un aplauso! Muy bien, como recordatorio, hoy hemos leído un texto titulado Causas de la violencia del fútbol peruano. El objetivo de la lectura del texto es obtener información precisa y relevante con el fin de comprender la temática a profundidad. ¡Claro! Comprender esta temática tan compleja puede ayudarnos a descubrir salidas o soluciones que se adapten a nuestra realidad como sociedad, en cada barrio, en cada escuela. Correcto. Para sugerir dichas soluciones es necesario que nos informemos respecto al tema, sus posibles causas y consecuencias. A todas y todos en casa, ¿qué situaciones de violencia en el fútbol peruano recuerdan? ¿Qué otras acciones consideramos violentas? Conversen sobre eso en casa y tomen nota para verlo el próximo programa. Ahora, unas preguntas para usted, profesora. Richard, de Guarmey, quiere saber, ¿qué pasa cuando busco una palabra en el diccionario y tiene muchos significados? ¿Qué debo hacer? Buena pregunta. La primera forma de tratar de conocer el significado de una palabra es por el contexto. En caso aún tengamos dudas sobre su significado, podemos acudir al diccionario cuando nos encontramos ante una palabra que tiene varios significados. Estos van a estar enumerados y a cada definición se le conocerá mejor como acepción. Debemos leer cuidadosamente toda la entrada, esto es, cada una de las acepciones registradas, y seleccionar aquella a la que la palabra hace referencia en el texto. No desaconsejo para nada el uso del diccionario, pero no se olviden de que la forma más eficaz de dar con el significado de una palabra es inferirla por el contexto o mediante el análisis morfológico. Romina, de Moyobamba, pregunta, ¿qué tan importante es resaltar las ideas cuando leemos? El resaltado o subrayado es una técnica de comprensión lectora que nos permite ubicar no solo las ideas principales, sino también las secundarias o datos importantes que nos permitirán construir el significado del texto. En la actividad de hoy, resaltar fue de vital importancia, pues así ubicamos fácilmente el trasfondo de esa violencia que domina a los pseudo-barristas. Y mejor aún si anotamos algunas ideas en los márgenes del texto. Recuerde que un texto resaltado o subrayado es un texto que ha calado a fondo en nuestras mentes. Francisca de Pachacútec, en Ventanilla, nos hace esta consulta. Los textos siempre nos presentan relaciones de causa y efecto entre las ideas, como el que hemos leído hoy. No siempre es así. Qué bueno que lo podamos precisar. Las relaciones lógicas que se pueden presentar entre las ideas son de diversa índole. Una de ellas es la causalidad, como el texto que hemos analizado hoy. Pero las ideas pueden tener diversa relación entre ellas. Por ejemplo, de contraste, de secuencia, de ejemplificación, entre otros. Ricky, de Huamachuco, tiene esta consulta. ¿Y cómo se puede establecer la relación lógica que hay entre las ideas? Una forma de hacerlo es reconociendo los conectores textuales que tienen el texto. Estos conectores te permiten establecer las relaciones lógicas que hay entre ellas. Los conectores son de distinto tipo, de comparación, de adición, de contraste, de orden o de secuencia, entre otros. Ina, de Junín, nos escribe esto.
¿Puedo hacer también un análisis que me sirva para cambiar y prevenir cualquier acto de violencia en mi barrio o comunidad? Por supuesto, sí se han detectado algunos comportamientos que podrían considerarse violentos. Entonces, sí podrías movilizar a la comunidad para reflexionar en torno a esto y buscar la mejor solución para lograr la buena convivencia en nuestra comunidad. Por ejemplo, frente a arrojar la basura en las calles o ríos, el cuidado de las personas vulnerables, organizarse para las faenas comunales, entre otras. Apuntado. Ahora vamos con Karim desde Guarmey, que nos pregunta, ¿cómo puedo complementar la información obtenida de mis lecturas? Siempre es aconsejable complementar. No nos quedemos con un solo insumo. Podemos buscar material audiovisual, por ejemplo, un video de una entrevista a una personalidad deportiva que opine sobre la violencia en el deporte, o una nota periodística en algún diario. Podemos hacer nosotros mismos entrevistas entre las personas de nuestra comunidad para recoger sus opiniones sobre este problema. Gracias, profesora, por brindarnos su aporte y conocimiento. ¡Hasta la próxima! En el siguiente programa seguiremos leyendo otro texto que nos permitirá profundizar la información sobre este interesante tema. Nos despedimos dejándote un reto que lo puedes cumplir con el apoyo de tu familia. Te invitamos a que preguntes a tus padres o abuelos cómo era el comportamiento de los hinchas cuando ellos eran jóvenes y compares con lo que sucede en la actualidad. Recuerden registrar su trabajo en su cuaderno o en hoja de reuso.